noches para todos, ¿cómo están? ¿Bien? Bueno, qué gusto estar acá, por segunda vez, después de esta mañana. Hoy anduvimos de gira, para acá, entre la casa, los chicos, la iglesia, reuniones y demás. Muy contento, tengo amigos acá en la iglesia hace muchos años. Hemos compartido distintas cosas. Y cuando el pastor Diego me pidió que viniese a hablar con ustedes, se me ocurrió que podía hablar de una de las preguntas que más me han hecho en la vida cada vez que se enteran, no que soy pastor, que se enteran que soy cristiano. Las dos preguntas que más me han hecho en mi vida, la primera es, ¿qué diferencia hay entre la Iglesia Católica y la tuya? Y la segunda, algunos te hicieron esa pregunta una vez, y la segunda es ¿por qué algo parecido a por qué le pasan cosas malas a la gente si Dios es bueno? ¿Sí? ¿Y por qué si sos un cristiano tolerás el mal? ¿Por qué tolerás tener problemas? ¿Por qué Dios no, ya que es tan poderoso, no puede hacer cosas a tu favor para que no tengas problemas? Y de esa segunda quiero hablar en el día de hoy, ¿sí? Y vamos de todo lo que se podría decir acerca de esto, bueno, una serie de un año entero acerca de estos temas, yo elegí pensar en cuáles son dos fuentes de nuestros problemas. Y probablemente dos fuentes que no son tan lógicas para nosotros, ¿sí? Tal vez lo más lógico que se le ocurrió pensar es, bueno, tenemos un enemigo que nos quiere hacer el mal y nos quiere poner palos en la rueda y que reneguemos de Dios y cosas así, pero vamos a dejarlo a eso de lado y vamos a hablar de dos fuentes que no habíamos tenido, no tenemos tan presentes al responder esta pregunta, ¿por qué tenemos problemas? Así que dos fuentes de nuestros problemas, vamos directo a la primera, que es nada más ni nada menos que nosotros mismos. Nosotros mismos muchas veces somos fuente y causa de nuestros propios inconvenientes y de nuestros propios problemas, ¿sí? Y para hablar de esto, voy a agarrar un pasaje que ahora les voy a contar un poquitito la historia, para que podamos sacar tres formas, o tres maneras, poneme la que sigue, o tres errores comunes que cometemos y nos meten en problemas. Y vamos a basar eso en una historia de naufragio. Hechos capítulo 7, que creo que es la que sigue, ¿sí? El apóstol Pablo preso, listo para ser llevado a la ciudad de Roma. ¿Por qué? Porque él era ciudadano romano y había apelado al César su caso, tenía ese derecho dentro de las leyes romanas, por lo tanto lo metieron en una seguidilla de embarcaciones y barcos que iban más o menos arrimándolo para allá, ¿sí? La navegación era la forma en la que podían llegar. Hasta que llegan a tener que tomar la difícil decisión en el barco en el que estaban de seguir camino o quedarse donde estaban. ¿Por qué? Porque habían perdido mucho tiempo, vaya a saber, cuestiones del clima, cuestiones comerciales, no sé cuál sería el problema, pero la Biblia dice que habían perdido mucho tiempo, ¿sí? Y ahí arranca este relato que dice se había perdido mucho tiempo y era peligrosa la navegación. ¿Por qué? Porque se venía el invierno, se venían los malos climas, los vientos fuertes, las lluvias y todas esas cosas. Así que Pablo les advirtió. Ahora, te voy a decir algo que no debería requerir, digamos, mucho análisis, ¿sí? Si el apóstol Pablo te quiere dar un consejo, yo lo tomaría sin pensarlo demasiado, ¿sí? El apóstol Pablo era un apóstol, como apóstol tenía todos los dones espirituales juntos, ¿sí? Y tenía una plenitud de Dios dentro de sí y una sabiduría muy importante, con lo cual cualquier apóstol de esa época que me diera un consejo, yo prestaría mucha atención, ¿sí? Y él les dice, señores, veo que nuestro viaje va a ser desastroso, y que va a causar mucho perjuicio, tanto para el barco y su carga como para nuestras propias vidas. Pero el centurión, o sea, el soldado romano que estaba a cargo de las cadenas de Pablo, que dice la Biblia que se llamaba Julio, dice que decidió, en vez de hacerle caso, seguir el consejo del timonel y del dueño del barco.
Más adelante dice que la mayoría decidió que debíamos seguir adelante. Y más adelante dice que cuando comenzó a soplar un viento suave del sur, creyeron que podían conseguir lo que querían, así que elevaron las anclas y navegaron. Había 276 personas en ese barco y el apóstol Pablo iba acompañado por dos amigos, por Lucas, que escribió el Evangelio de Lucas y que escribió el libro de los Hechos, él es el relator de esta historia en primera persona, y por otro colaborador fiel de él que se llamaba Aristarco. Ellos tres, más 273 marinos mercantes, pasajeros, militares, turistas, qué sé yo, todo lo que habría en ese barco, ¿sí? Y este centurión toma 3 decisiones equivocadas y de ahí vamos a sacar algunas aplicaciones para nosotros. ¿Cómo termina la historia? Chocaron el barco, naufragio absoluto. Se perdió por completo el barco, o sea, Pablo tenía razón, Dios tenía razón. Chocaron el barco, se perdió por completo la embarcación, se perdió toda la carga propia y ajena, todos los alimentos, todo lo tuvieron que tirar por la borda y lo que no tiraron por la borda para tratar de salvar la situación se terminó hundiendo con el barco en el naufragio y ninguno de ellos perdió su vida, pero por un pelito así. Fue un desastre. Tal como decía Pablo, veo que lo que nos espera va a ser desastroso. Exactamente lo que él dijo. Así que vamos a ver el primer error que cometieron estos muchachos. El primero es que escuchamos demasiado a veces a los expertos. Escuchamos demasiado a los expertos. Dice el pasaje, déjame ahí. El centurión, en vez de hacerle caso, siguió el consejo del timonel y del dueño del barco. Les hago una pregunta. ¿Por qué piensan que el dueño del barco quería seguir viaje? Porque le importaba que la gente llegue pronto, porque le importaba dar un buen servicio, porque quería ganar plata rápido y seguir haciendo negocios. Claro, imagínense, si se tiene que quedar todo el invierno en ese lugar, y bueno, me imagino un costo fijo, otra que pandemia, ¿no? Y ahí no había IFE ni había ninguna ayuda de nada, tenía que pagar los sueldos, tenía que darle de comer a todos. No, el tipo dice, no, sigamos, siga, decía el juez, lleguemos, tenemos que llegar, ¿sí? Y el centurión, sin discernir eso, sin pensar en su propia vida, dijo, no, si el piloto del barco, el timonel, y el dueño dicen que sigamos, hay que seguir. Y nos metemos en problemas, causamos nuestros propios problemas, somos fuente de nuestros propios problemas cuando le damos más importancia a lo que dicen los expertos que lo que dice Dios. Yo tenía un chico con el que charlaba cuando era pastor de jóvenes, fui muchos años pastor de jóvenes, y me acuerdo que yo sabía siempre teníamos siempre el mismo tipo de charla, terminábamos en lo mismo, ¿no? Nos juntábamos capaz a leer la Biblia, a estudiar, o él me venía a pedir algún consejo, y yo le decía esto y lo otro, y él siempre me decía, claro, pero mi psicólogo me dice que tal y tal cosa. Entonces él ponía a la misma altura lo que decía Dios que lo que decía su psicólogo, ¿sí? Y nada bueno puede salir de eso, ¿sí? No por los psicólogos. Yo voy a terapia, soy pastor y mi psicólogo es de esta iglesia. Es más, hace varios años, ¿sí? Lo necesito, es un espacio importante que tengo. Son necesarios los expertos en nuestra vida para traernos en su área de habilidad y experiencia, su saber, para que podamos avanzar en distintas cosas de la vida. El problema es, amigos, cuando los expertos tienen igual o más importancia que lo que dice Dios. O cuando lo que dice Dios es una opinión más, ¿sí? Pero no una verdad que tenemos que poner por encima y ponderarla por encima de todo lo demás, ¿sí? Entonces, claro, yo le decía a este chico con el que me reunía, mirá, si tu psicólogo cada cosa que te dice va a tener el mismo poder que lo que dice Dios o más fuerte, no te va a ir bien. Y lo mismo les digo a ustedes, ¿sí? Si el abogado te dice, el consejo que te da el abogado, te habló un abogado, yo no ejerzo más la abogacía, soy un abogado en recuperación. Hace 8 años que lo dejé para empezar la iglesia. No tenía tiempo y energía para hacer las dos cosas. Pero si el abogado te dice que vayas por un camino, porque Dios claramente te dice, no tenés que mentir, no tenés que hacer esto, no tenés que robar, no tenés que ser deshonesto, bueno, entonces será un consejo de experto que se da de cara con la palabra de Dios y vas a chocar el barco, ¿sí?
Y lo mismo aplica para cualquier experto en tu vida. Hasta el pastor que tanto te gusta escuchar por YouTube o por Spotify o por radio. Cualquier persona con un micrófono influencia en tu vida que te diga algo que no tiene que ver con lo que dice la palabra de Dios, que se dé cara con eso, entonces debería tener un estadio inferior, ¿sí?, a la hora de que tomes decisiones. Segundo punto, no solamente escuchamos a los expertos y nos metemos en problemas, sino que también seguimos a la multitud, seguimos a las mayorías. Dice el pasaje, la mayoría decidió que debíamos seguir adelante. Como les dije, dice el relato que había 276 personas en el barco, y yo me imagino, si la mayoría decidió, hubo una votación, ¿no? Entonces me imagino, bueno, no sé cómo lo hicieron, me imagino a mano alzada, en ese momento no había para sacar y hacer una encuesta por Instagram, así que me imagino que hicieron a mano alzada la votación, y 273, sigamos, y 3, uno así, Pablo con la cadena, y los otros 2, quedémonos. Perdieron por escándalo, pero tenían razón. Y no siempre las mayorías de la vida tienen razón. Digan lo que digan. No siempre. Nunca deberías tomar una decisión importante en tu vida basado únicamente en lo que opina la mayoría o en la moda del momento o en lo que todos hacen. Yo sé que es muy difícil ir contra las mayorías. Y esto no es un llamado a vayamos contra las mayorías siempre, sino que es un llamado a lo que acabo de decir. No por ser mayoría, necesariamente tienen razón. Yo cuando iba a trabajar al centro, me tomaba muchas veces el tren y muchas veces el subte. Y como me imagino que la mayoría de ustedes que andan en tren o en subte, en esas épocas donde se viajaba muy así apretado, uno llegaba a la mañana en hora pico a Retiro, la estación Retiro, igual que cualquier otra estación que llegase en hora pico a la ciudad de Buenos Aires, Constitución, 11, Chacarita, la que fuera. Y es una marea de gente, una marea de gente que va en una sola dirección, con una velocidad, con una concentración, están todos llegando tarde, están todos concentrados en lo que van a hacer ese día. Andá que se te caiga la virome y digas, ¡ay, no, se me cayó! Perdón, permiso, te pasan por arriba, digamos, ni siquiera te registran, ¿sí? Es muy difícil ir contra la corriente, es muy difícil ir contra las mayorías. Pero hay momentos en los que tenemos que plantarnos y decir, opino distinto, opino en contrario, tengo fundamentos para pensar que la cosa no es como la mayoría piensa, ¿sí? En el subte es parecido, pero un poquitito diferente, porque en el subte hay lío siempre, ¿no? Yo de hecho tengo la teoría que uno en el subte no se baja en la estación que quiere, se baja en la estación que quiere la gente. Es como un hormiguero, ¿no? Yo me acuerdo cuando llegaba al subte, me paraba así en andén, me ponía cerca de la puerta y uno simplemente tiene que ponerse flojito y la gente te mete. Te mete, te acomoda, te dice dónde esperar, ¿sí? Y después cuando más o menos iba llegando a las estaciones, ¿no? Pueyrredón, Tribunales, 9 de Julio, Catedral, ¿no? Yo que tomaba línea D, también te pones más o menos flojito cerca de la puerta y la gente te saca solo, ¿no? Es un ahorro de energía que haces, ¿sí? Es como una comunión instantánea. Estás ahí y estás así, rodeado de un montón de personas muy cerca. Es difícil no dejarse llevar por las mayorías e ir contra la corriente. Pero, como dijimos recién, seguir siempre a las mayorías solamente porque son más, puede llegar a hacerte chocar el barco. En tercer lugar, no solamente prestamos mucha atención a los expertos, no solamente seguimos a la multitud, sino que en tercer lugar, nos basamos solo en las circunstancias. ¿Y de dónde sacamos esto? De que cuando habían tomado la decisión, dice, cuando comenzó a soplar un viento suave del sur, creyeron que podían conseguir lo que querían. Así que levaron anclas y navegaron. Nunca el que se presente una circunstancia aparentemente favorable a una decisión que tengas que tomar, debería ser esa circunstancia lo único en lo que te basás para tomar esa decisión. El orden correcto para tomar una buena decisión, y te digo, cuanto más profunda la decisión en tu vida, más tenés que respetar este orden, es Dios te tiene que hablar en su palabra. ¿Cómo te habla? Bueno, te habla en la iglesia, te habla mientras lees,
te da paz al orar, ¿sí? Tiene muchas formas de hablar de Dios, ¿no? En segundo lugar, pedir buenos consejos. La Biblia dice que en la multitud de los consejeros está la sabiduría. Pedirle consejo no al que sepas lo que te va a decir, que va a favor de lo que vos querés hacer. Pedir un consejo al que no sepas lo que te va a decir. Che, estoy pensando cambiar el auto. ¿Qué pensás? Estoy pensando empezar una relación con esta persona. ¿Qué pensás? Estoy pensando cambiar de empleo, estoy pensando cambiar de carrera universitaria. No sé, la decisión importante que se te ocurra. Y pedir buenos consejos de gente que respetes. Y en tercer lugar, recién, llegan las circunstancias que vienen a confirmar las cosas, esas dos anteriores. Pero amigos, no hay que basarse solamente en las circunstancias. No cualquier puerta abierta es una puerta por la que tengas que pasar. Hay puertas por las que no hay que pasar, hay puertas que hay que dejar pasar. Hay puertas que son trampas, hay puertas que esconden trampas en su interior, ¿sí? Y ustedes sabrán quizás de lo que hablo, ¿no? Decisiones que tomaste, pensar alguna decisión que tomaste en tu vida basado solamente en las circunstancias. Y me ofrecieron un trabajo mejor, van a ser como 10.000 pesos más por mes. Es buena plata, 10.000 pesos más por mes, sí. ¿Y cómo es el trabajo? No. Y bueno, tengo que trabajar de noche, no voy a ver más a mi familia, ni a mi esposa, ni a mis hijos, no voy a poder hacer nada más en la iglesia, y tengo un franco cada 2 semanas, un martes. Y no suena eso un buen cambio de vida para vos. Pero gano 10.000 pesos más, es una puerta abierta. Sí, claro, pero ¿a qué costo? Entonces, no toda circunstancia, no todo viento suave del sur significa que tenés que levantar las anclas de ese trabajo, de esa relación, de esa carrera, de esa iglesia, de lo que fuera, para ir hacia donde sopla el viento. ¿Por qué? Porque vas a chocar el barco. Y ahí tenemos 3 errores comunes que cometemos a la hora de tomar decisiones que nos meten en problemas, ¿sí? Escuchamos demasiado el consejo de los expertos, seguimos a las multitudes, no importa qué, y nos basamos únicamente en las circunstancias. Ahora quisiera hablarles de la segunda fuente más inesperada por la que nos metemos en problemas. Ya no solamente nosotros mismos, sino que la segunda fuente de las que les quiero hablar, nada más ni nada menos, es Dios mismo. Dios nos mete en problemas. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, funciona así. El libro de Santiago dice: tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. La prueba de su fe produce paciencia. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo funciona? ¿Dios es el que me manda problemas a veces para fortalecer mi paciencia? Sí, así es. La palabra probar quiere decir cortar para ver qué hay adentro. Yo no sé casi nada de lenguajes originales de la Biblia, no es que me vengo a mandar la parte, que debe de ser una de las 5 o 6 palabras que me sé nada más, pero la palabra esa, probar, quiere decir cortar para ver qué hay adentro. Cuando yo era adolescente, me acuerdo que mis papás alquilaron una quinta en la que pasamos todo el verano. Íbamos, nos quedábamos semanas enteras, mi papá iba a trabajar, volvía, después cuando tenía vacaciones ya estaba todo el tiempo ahí, y yo, que bueno, estaba todo el tiempo ahí en la quinta. Y era por Parque Leluar, por Castelar, zona oeste, una cosa así. Todavía se sigue haciendo eso, que de repente alquilás, en vez de irte de vacaciones, alquilás una casa y estás un poco más tiempo de vacaciones, aunque estás más cerca de la ciudad. Y me acuerdo que yo, que era bien de la ciudad, y en esa época en la ciudad no se estilaba como ahora, que hay gente con altoparlantes vendiendo cosas o comprando cosas, estaba maravillado con la vida del campo, y todas las tardes, infaltablemente a la misma hora, tarde de verano, aparecía un carrito con un altoparlante que ofrecía algo. ¿Alguien se anima a adivinar qué era lo que ofrecía? ¿Qué era lo que vendía? Muy bien el señor acá, y la señora sandía. Vendía sandía el carrito con el altoparlante. Y no solamente vendía sandía, tenía un dicho. A ver, el mismo señor, ¿eh?
Exactamente. Dígalo, pero ¿cómo lo decía? A ver, dígalo como si fuera. ¿No quieres, no? A ver. Iba por ahí y decía, sandia. Bueno, porque a veces, para decirlo bien, es con el acento en la A, en la primera. Sandia, calada y colorada. ¿Y qué significaba calada y colorada? Bueno, significaba esto, que cuando vos le querías comprar una sandía, el tipo agarraba el cuchillo y decía, ¿cuál quiere? ¿No? Tenía toda la sandía así, para dejar esto acá porque se nos queda medio raro. Y las sandías se veían todas lindas por afuera, ¿no? Todas brillosas, lustraditas, lindas, sin agujeros, sin manchas, nada. Pero la sandía calada significaba que cuando vos la elegías, el tipo metía el cuchillo y hacía 3 cortes y sacaba un triángulo, que me cayó, no lo voy a hacer aprovechar, y te mostraba que era colorada, fresquita y linda. Y esto era calar la sandía. Y entonces vos lo veías y decías, ok, la sandía se ve también por dentro como se ve por fuera, porque si no puede pasar que por más que se vea bien por afuera, llegás a casa y la cortás y está arenosa, seca, podrida, abichada, y dices, uy, mira que me vendió este tipo, bueno. Entonces, la forma de él de garantizar calidad era calar la sandía, cortar para ver qué hay adentro. Es exactamente lo que hace Dios en nuestra vida cuando nos manda problemas y pruebas. Dice, ok, nos vemos bien por afuera, ¿sí? Hoy hasta me peiné para venir, cosa que no hago nunca porque mi pelo tiene como vida propia, para venir a estar con ustedes. Dice, no, voy a predicar ahí, me voy a peinar, me puse cera y todo. Y te pones el Tommy Hilfiger y te vestís y está todo bien, lustradito tus zapatos y si te maquillás con la cara maquillada y se ve todo tan bien por afuera y de repente Dios dice, se ve tan bien todo por afuera que yo quiero meter el cuchillo, quiero cortar para ver qué hay dentro y quiero ver si dentro del corazón de esa persona se ve todo tan bien por adentro como por afuera. Y ese es el propósito de Dios al enviarte problemas o al permitir que tengas problemas. Colocarte en situaciones que revelen qué es lo que hay en tu interior. Y al mismo tiempo, fortalecer tu paciencia. Pero no es la paciencia, este es algo muy interesante. Esta es la única parte, según entiendo, en el Nuevo Testamento, donde aparece esta palabra paciencia. Se traduce en otras partes del Nuevo Testamento la palabra paciencia, pero en el griego original esta es la única vez donde aparece. Lo único que produce este tipo de paciencia, que es esa raigambre profunda en la fe que hace que la ejercites y haga crecer tu fe y estés preparado para el siguiente reto, lo único que produce eso en tu vida son los problemas y las pruebas que te manda Dios. No hay otra cosa que lo produzca. El fruto del Espíritu, Gálatas capítulo 5, 22, 23, que uno de los 9 es la paciencia, es otra palabra, no es esa. Esta paciencia no la produce el Espíritu Santo, esta paciencia la producen los problemas en tu vida una vez que los sorteas con fe. Se agranda tu piso, se agranda tu base. Estás listo para un desafío mayor. Ahora, con esto, evidentemente, no quiero que todos salgan corriendo diciendo, ay, por favor, Dios, mandame un problema porque quiero más paciencia y quiero más... No, pero está bueno saber cómo funciona, porque eso te ayuda a resignificar tus problemas. En vez de decir, Dios, ¿por qué? Decir, bueno, ok, ya sé para qué. Entonces, vamos a pasarla con hidalguía, vamos a aprender lo que tengamos que aprender, vamos a fortalecer la fe en lo que tengamos que fortalecer en este problema para que salgamos lo antes posible, para que Dios diga, prueba superada, está por adentro como está por fuera, vamos al siguiente nivel. Y estas son las dos fuentes inesperadas de nuestros problemas. Nosotros mismos, al tomar esas 3 malas decisiones de los expertos, de las multitudes y de las circunstancias que les mencioné,
y por el otro lado, la causa fuente de los problemas llamada Dios, que corta para ver qué hay dentro para fortalecer nuestra fe. Te quiero animar que si estás pasando por algún problema en este momento, puedas verlo con este nuevo lente o esta herramienta que te acabo de entregar, si es que no la conocías o lo tenías tan claro antes de escucharlo. ¿Sí? Los invito a orar. ¿Oramos juntos? Señor, no podemos pedirte que no tengamos pruebas en esta vida, porque la verdad ya nos dijiste que esa oración no iba a llegar a buen cauce, porque Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero confían en mí, yo he vencido al mundo. De manera, Dios, que sabemos que los problemas de la vida nos van a acompañar toda la vida, no vamos a poder zafar de ellos, pero sí podemos enfrentarlos con herramientas espirituales y sí podemos enfrentarlos entendiendo de dónde vienen y qué es lo que estás haciendo. Y por eso, Dios, te pido por todos mis amigos y mis amigas acá. Somos parte de la misma familia. Aunque nos veamos hoy por primera vez con algunos, somos parte de la misma familia. Tengo mucho más en común con ellos que con mis vecinos de mi edificio, que quizás los veo todos los días. Pero estoy acá con hermanos y hermanas. Y por eso te pedimos juntos que nos ayudes a no meternos en problemas nosotros mismos, escuchando a los expertos de más, siguiendo a las multitudes o basándonos solo en circunstancias. Y que nos ayudes a entender el propósito de las pruebas que mandás a nuestra vida para que nuestra fe y nuestra paciencia salga fortalecida. En el nombre de Jesús, amén.